días. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Bueno, como ya saben muchos hermanos, me propuse hacer un recorrido por todo el libro de Génesis. Toda esta temática lleva su tiempo, pero creo que hay un hilo conductor y un patrón. Por aquí. Ya tengo dos. Vale. Gracias. Como decía, todo el libro de Génesis contiene un patrón importante que debemos entender, que es la manifestación del pecado después de la creación de un Dios todopoderoso, eterno, bueno, misericordioso, que ha creado todas las cosas que leía el hermano en Apocalipsis 4, ha creado todas las cosas, ¿verdad? Él sustenta todas las cosas. Pero el patrón que se repite es el pecado de los hombres, esa caída fatal que estuvimos viendo en Génesis 3. También, ¿verdad? Después del pecado tiene como consecuencia el juicio de Dios, pero esto da, ¿verdad?, salida a su extensa gracia, y en este caso por medio del Evangelio y por medio del Señor Jesucristo, desde el principio de la Escritura hasta el final. Amén. Amén. El Evangelio no aparece solamente cuando aparecen los Evangelios, empezando por Mateo, sino que el Evangelio es un plan redentor de Dios desde la eternidad y manifestado a partir de la caída en Génesis. Ahí el Evangelio. Por lo tanto, hoy quería centrarme en la historia de Babel, capítulo 11 de Génesis. Estuvimos viendo la caída, capítulo 3, estuvimos viendo también el juicio de Dios en el diluvio, la maldad de los hombres. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 11 de Génesis, versículos del 1 al 9. Capítulo 11, repito, de Génesis, versículos del 1 al 9. Y dice así la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. El otro día paseaba con mi esposa en bicicleta. Íbamos por la zona de la muralla, de la playa de la muralla, y observé algo, ¿no?, que está en casi todas las playas hoy, que vivimos este tiempo de verano y de calor. Había un puesto alto de socorristas. Tenían preparado varias barcas, incluso había una en el agua, me fijé. Había distintivos de banderas, había todo tipo de señales para que las personas no cometieran ninguna imprudencia.
Pero el problema está, queridos hermanos y hermanas, en que a pesar de todo ese tipo de señales, el hombre sigue cometiendo imprudencia. Las personas siguen yéndose fuera de pie, ahogándose, entrando en el agua, aún sin hacer la digestión. Se lanzan ahí en las piedras, como vi también algunos jóvenes, ¿verdad? A pesar de las señales, el hombre sigue cometiendo imprudencia. Y esto es un ejemplo, una ilustración de lo que ocurre en la Escritura. A pesar de las indicaciones de Dios, indicaciones, por supuesto, santas, buenas, nobles, el hombre sigue cometiendo imprudencia. El hombre sigue pecando. El hombre sigue faltando a la palabra de Dios. Y la señal de Dios siempre es como aquellos socorristas, esa torre, esas señales, esas banderas. Es ahí el Evangelio de principio a fin. Está ahí. A pesar de la imprudencia y del pecado de los hombres, gloria a Dios. Por ello, el hombre persiste, y este es el título, ¿no?, de la predicación. Babel, los efectos del pecado persisten. Este es el título de nuestro sermón. Babel, los efectos del pecado persisten. Eso es lo que vemos en la playa, eso es lo que vemos en la historia bíblica, eso es lo que vemos en la actualidad y en la realidad del corazón de los hombres. Y hemos podido observar en estos 11 primeros capítulos del libro de Génesis la acción creadora, como dije antes, de un Dios sumamente bueno y poderoso, y la rebelión de un ser creado a su imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa este concepto, ¿no? Y este concepto de imagen y semejanza no quiere decir que seamos como Dios, porque Dios es espíritu. Físicamente no nos parecemos a Él. Dios es espíritu. Pero sí es que lo que significa este concepto es que Él nos capacitó, en el contexto de Génesis y toda la Escritura, es que Él nos capacitó para gobernar y disponer de todos los recursos necesarios para controlar, dirigir, organizar y procurar el avance y el desarrollo de todo lo creado. Pero lo hacemos francamente mal. Al final Él es el que está, ¿verdad? Él es el gobernante, soberano. Aún un pelo que se te cae de tu cabeza no se te cae sin su permiso. Ese es el concepto, un Dios, un ser creado, pero tras la caída del hombre, lo que hemos visto en estos versículos que ya traté, representados por Adán y Eva, hay una serie de eventos en cadena que se van dando después de caer en pecado. Son expulsados Adán y Eva del huerto. Abel mata a su hermano Caín. También vimos el capítulo 6, la constante maldad en el corazón del hombre trae el juicio de Dios, trae el diluvio universal. Y ahora, hermanos, los nietecitos de Noé, todos aquellos que quedaron vivos, ahora en Babel, ¿verdad? El punto principal nuevamente es una nueva generación que vuelve a desafiar a Dios, dando a entender que esta historia sigue siendo un desacato al mismo corazón de la gloria de Dios y al tribunal de Dios. Nadie puede frenar ni detener la lacra del pecado, nadie, sino solamente Dios, hermanos y hermanas. Nadie. Y en todos estos acontecimientos que hemos estado viendo a modo de introducción, a pesar del justo juicio de Dios que cae sobre los hombres por la maldad de su pecado, hemos podido observar que Dios siempre ha abierto la puerta de la reconciliación.
la puerta de la restauración y el perdón por medio de su gracia en su amado Hijo Jesucristo. Alabado sea su nombre. Hermanos y hermanas, en el contexto en que vivimos, la cosa, como se dice en la actualidad, no ha cambiado mucho desde aquellos tiempos. Babel siempre será una sociedad que desafía al mismo Dios. El pecado continúa su marcha. El corazón del hombre, hermanos y hermanas, sigue siendo el mismo desde Edén. El mismo, no ha cambiado. Y Dios sigue siendo el juez todopoderoso y soberano. Y su operativa de gracia en Jesucristo seguirá y sigue siendo la misma desde el principio de la creación hasta el fin de los días en que Jesucristo venga. Gloria al Señor. Y hermanos, a la luz de este contexto, no podemos ver, como dije antes, todos estos relatos bíblicos conectados por esa idea de pecado, de juicio y de gracia. En el capítulo 10, si os vais un momento, nos encontramos con los descendientes directos de Noé después del diluvio. Como dice el capítulo 10, versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Hermanos, hermanas, podemos suponer que todos ellos tenían un conocimiento del Dios verdadero. ¿Qué abuelito no le cuenta a su nieto las cosas, verdad, que han ocurrido en su vida? Dios había mostrado su gracia a su abuelo Noé y lo había salvado de perecer en el diluvio, hermanos y hermanas. Pero es únicamente en la línea de Sem. Eran 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero solo en la línea de Sem, de donde viene su hijo, Arfaxad. Fijaos que Dios mantendría su pacto de gracia por medio de Abraham y por medio de su hijo, Arfaxad. Si lo vemos aquí, versículo 22 del capítulo 10, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asarfat, Lud y Aram. Y si os vais al capítulo 11 otra vez, porque para eso está la línea genealógica, vemos en el capítulo 11, versículo 10, los descendientes de Noé. Estas son las generaciones, versículo 10 de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, fijaos. Y al final, en el versículo 26, todos estos hijos y nietos de Arfaxad con Taré, versículo 26, vivió 70 años y engendró ¿a quién? Abraham. Sin embargo, ¿verdad? En este contexto, los hijos de Jafet poblaron las costas, dice el versículo 5, el capítulo 10. Su lengua, conforme a su familia, las naciones compusieron todas las costas de Mesopotamia, o sea, de la línea del mar. Y después dice los hijos de Cam, versículo 6. Cus, Mizraí, Fut, Canaán, ¿verdad? Los hijos de Cus. Y el versículo 8 es curioso en este contexto porque dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Estamos en el capítulo 10, versículo 8. Dice que este fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Y este artículo, digamos, esta proposición de delante de Jehová, lo que quiere decir que era un hombre vigoroso, violento, pero también de dominio, de soberbia. No quiere decir que Dios lo apreciara en un sentido, sino que era un hombre, ¿verdad?, que se oponía. Fijaos de qué forma que dice que en él se comenzó, en el versículo 10, el reino de Babel. Babel significa confusión, arameo, pero el autor bíblico lo que también está dando a entender en su definición que esto se refiere a Babilonia, la antigua, la madre de todas las religiones, de todas las abominaciones también que se habla en Apocalipsis. Y de esta tierra salió para Asiria, Nimrod. Fijaos
Nínive también, otra tierra también idólatra, soberbia. Y esto es lo que podemos ver en relación al contexto que vamos a estudiar y lo que ahí estaba ocurriendo. Una soberbia total de los hijos de los hombres, pero que Dios en su gracia, ¿verdad?, transmitiría esa operativa de salvación también por medio de la línea de Sem, por medio de su hijo Azfarad y terminando en Abraham, que fue llamado por Dios, ¿o no? ¿Amén? Fue llamado por Dios. Babilonia, Babel, el corazón de la idolatría. El dios Marduk, si vamos a la historia. El figurado, esa torre alta, llamada también, fijaos, qué curioso, puerta del cielo o entrada de los dioses. Qué curioso. Capítulos posteriores, en el capítulo 28, veremos cómo Jacob sueña con otro tipo de escalera que dice que suben y descienden ángeles del cielo, donde también el Señor Jesucristo se relaciona con esta escalera, el medio de llegar a Dios. Pero es curioso, ¿no?, cómo el autor bíblico trata este tema y en su contexto. Y hemos visto el corazón de los hombres, hemos visto el juicio de Dios, hemos visto también en este contexto cómo nuevamente renace la soberbia dentro de las propias generaciones de Noé y cómo se enfrentan al Dios vivo y verdadero. Y en este contexto podemos ver nuestro texto cómo va tomando forma, observando tres partes que yo las he definido y las he visto desde el versículo 1 al 4, capítulo 11, versículos 1 al 4, donde vemos cuáles son las intenciones de estos hombres que se han asentado en la tierra de Sinar. ¿Cuáles son las intenciones de estos hombres? Y las intenciones es edificar una ciudad y una torre, versículo 4, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de un nombre. Fijaos, ¿no?, hasta qué punto. Esa es la intención. Versículos 5 y 6. Dios ve estas intenciones. Dios las ve. Dios conoce el corazón del hombre porque es el creador de la criatura. No sé si me entienden. Dios conoce el corazón del hombre porque es el creador de la criatura. Y Dios ve las intenciones de los hombres. Versículos 7 al 9, finalmente Dios llevará a cabo sus planes imponiendo su voluntad. Dios llevará a cabo sus planes imponiendo su voluntad en los versículos 7 al 9. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció. ¿Por qué el Señor los esparció? Porque tenía la intención. Ellos querían quedarse. ¿Por qué el Señor los esparció? Muy fácil, hermano. Esa era la idea y el decreto de Dios para el hombre cuando fue creado. Que se multiplicara. Si vais a Génesis 1, 28, Dios los bendijo cuando creó al hombre y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar y las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre atentando contra el plan de Dios. Querer hacer, en pocas palabras, querer hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y en resumen eso nos ocurre a nosotros. Queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. El corazón del hombre no cambia, los tiempos no cambian. Y todavía sigue erigida esa torre de Babel en medio de la generación de los hijos de los hombres. Podemos ver los versículos 1 al 4. La intención de estos hombres, que a pesar de ser conocedores de la gracia de Dios y de que su abuelo Noé, como ya vimos, era un hombre que caminó con Dios,
y que Noé le construyó un altar al Señor de piedra, no de ladrillo, sino de piedra. Y allí ofreció aves y animales puras. Lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 20, no quiero que vayan allí. Pero el único motivo de la adoración de Noé era Dios. Era su vivir, su intención. Pero estos tataranietos se rebelan. Son soberbios en lugar, ¿verdad?, de piedra y animales. Ellos toman ladrillos para edificar una ciudad y una torre. Pero ojo, hermano, la idea no es honrar a Dios como Noé, sino desafiar a Dios. Este zigurat, esta torre, era la construcción, como ya dije antes, de un templo, hermanos y hermanas, a la idolatría. Y ellos querían hacerse un nombre con el motivo de olvidar el nombre de Dios que había permitido que ellos vivieran tras el diluvio. ¿Cuántas oportunidades da el Señor, hermanos? ¿Cuántas? Pero los hombres persisten en el pecado. Ellos conocían cuál era la voluntad de Dios y la misión, como dije antes, que Dios le había encomendado a sus tatarabuelos, Adán y Eva, era caminar en la bendición de Dios, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre todo lo que había en la tierra. Pero hermanos, este es el resultado del pecado. Y aquí lo vemos en estos primeros 4 versículos. El resultado del pecado, no esperamos otro. El pecado es la infracción de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado no es más ni menos que la infracción de la ley. Y hermanos, ellos infringieron la ley de Dios, pero nosotros todos estamos expuestos al poder del pecado, tú y yo. Todos tenemos esa inclinación de nuestro corazón sin Cristo al mal, como vimos en el capítulo 6 de Génesis. La soberbia, el desafío, la rebeldía de hacer las cosas a nuestra manera está ahí en tu corazón. Está ahí. Y le pido y roguemos al Señor para que en nuestro corazón como creyentes siempre reine su voluntad y no la nuestra. Amén. Sin Cristo todo irá mal. Sin Cristo tú eres un esclavo del pecado y estás condenado. Esa es la realidad. Rebelde, desafiante, idólatra, fornicario, todo este tipo de cosas se daban en Babel. Eso representaba Babel. Y esto puede anidar en tu corazón hoy. Pero la puerta de la gracia está siempre abierta, porque no es la puerta del figural la que lleva al cielo, es la puerta en Jesucristo quien te lleva al cielo. Y si tú estás hoy sin Cristo, ven hoy a Él en arrepentimiento y fe, rápidamente. Porque solo Él puede arreglar lo desarreglado. Y lo desarreglado no es ni más ni menos que tu corazón, no son las circunstancias, no es la vida que te rodea, es tu corazón. Y yo ruego que el Señor hoy lo incline a bien y que tu gozo pueda ser el realizar la plena voluntad de Dios y no la tuya, como estos hombres. Eso nos enseña Babel. No te olvides nunca de la palabra de Dios, de sus consejos, de su ley. No te olvides como hicieron los nietos de Noé. Muchos se olvidan. Lo reciben, pero se olvidan. Y están en la tierra de Mesopotamia, están en Sinar, también están en la iglesia, pero se olvidaron de la ley de Dios. Dios conoce tu corazón.
Dios conoce tu corazón y el mío. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios conoce el corazón del hombre. Versículos 5 y 6. Hermanos, mi pregunta es, y te lanzo esta pregunta, ¿existe algo que Dios no conozca en nosotros? ¿Existe algo? ¿Puede el hombre ocultarle algo a Dios? A mí sí, por supuesto, a los pastores, tranquilamente. Pero a Dios, ¿tú puedes ocultarle algo a Dios? David dice en el Salmo 139, oh Señor, tú me has examinado y tú me conoces. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Señor, que tú ya la conoces. Tú la sabes toda. Toda la Escritura habla de lo mismo. Dios conoce tu corazón. Jeremías 17:10 nos dice, yo, el Señor, escudriño la mente. Yo pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y Hebreos 4:13, que muchos lo conocemos y hasta de memoria, nos enseña que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Todos. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo de los hombres. Todo de los hombres en general, pero también de ti en particular. Porque no estoy hablando de una humanidad sin concreción ninguna, sino concretamente hablo de ti. Y si tú persistes en pecar, te digo una cosa, un día estarás no adorando al Señor allí en ese trono de gloria, sino estarás ante su tribunal, su justo tribunal. Estarás ante el juicio de Dios y tú no podrás escapar de su ira santa contra el pecado y de su veredicto de culpabilidad. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hay salida, hombre. Gloria a Dios. Estos hombres no desistían de su pecado, dice la palabra de Dios. No desistían. No desistían. Ellos persistían en el pecado. Y si ese es tu caso, yo hoy te ruego que tú te rindas a la gracia extendida en Jesucristo. Te lo ruego, te lo pido. No persistas en tu pecado. Ríndete hoy. Desiste y ven a Él. Porque Dios no puede ser burlado, como dice el apóstol San Pablo, Gálatas 6, 7 y 8. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿verdad? El que siembra para el Espíritu, vida eterna. Pero el que siembra para la carne, segará corrupción y muerte. Es así. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Babel. Persistían. Ellos persistían. Ellos querían edificar una ciudad. Ellos estaban ahí, hermanos, y no se movían de su lugar, de su sitio. Pero en esta lucha de voluntades, en nuestro relato, Dios vencerá para llevar a cabo sus propósitos. Dios vencerá para llevar a cabo sus propósitos. Versículos 7 al 9. Lo que ellos habían comenzado, ¿verdad? Esa obra que ellos habían comenzado, no la paraban, no desistían de ella. Y entonces Dios desciende. Versículo 7, Dios desciende y Él lleva a cabo su plan, ¿verdad? Porque
Hermanos, el punto de Babel no es que Dios dio un lenguaje, ¿verdad? O Dios, no es el punto de que Dios diera a cada nación un lenguaje. Puede ser, si es verdad, cuando ahí Dios lo esparció, ¿verdad? Y confundió su lenguaje, pues sí, nacen las distintas lenguas. Pero el punto de Babel es la soberbia. El punto de Babel es querer llegar al cielo por su propio medio, construir, obrar, persistir en el mal, en el pecado, pensando que van a llegar al cielo. Y en este punto, versículos 7 al 9, donde Dios confunde su lengua, así Dios los esparció, dice. Porque el punto de este punto, valga la redundancia, es que los hombres siguen planificando su ataque a la gloria de Dios. Ellos siguen, persisten, blasfeman de Dios, se rebelan contra Dios, intensifican su pecado cada día. Ellos alimentan su soberbia por momentos. Y esto ocurre hoy día, hermanos. Pero damos gloria a Dios porque, como dice el Salmo 33, 10, 11, el Señor hace nulo el consejo de las naciones. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan del Señor permanecerá para siempre, dice el Salmo 33, versículos 10 y 11. Los pensamientos de su corazón, del corazón de Dios, son para todas las generaciones. O como vemos en el libro de Daniel al rey Nabucodonosor en el capítulo 4, cuando él recuperó su cordura. Dice el capítulo 4, versículos 34 y 35, más al fin del tiempo, fijaos, hermanos, si Dios lleva a cabo sus planes, cómo Dios impone su voluntad en medio de los tiempos, porque Él es el soberano, hermanos. Amén. Él es el soberano. Y dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Nabucodonosor se creía alguien. Y al lado de Dios no era nadie. Un rey poderoso, elevado a lo más alto por Dios, pero también llevado a lo más bajo por Dios. Es Dios. Y dice, al fin del tiempo yo alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue de vuelta, y fijaos en Nabucodonosor, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, fijaos lo que dice Nabucodonosor, son considerados como nada. Y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios manda. Amén. Y damos gloria a Dios por ello. Porque si no, el mundo hubiera ido a pique ya hace miles y miles de años. Nos hubiéramos comido los unos a los otros, como vemos en las películas de zombies. Nos hubiéramos matado los unos a los otros. El esposo a la esposa, el hijo al padre, el abuelo al nieto, el vecino a la vecina. Pero Dios detiene en su gracia la persistencia del pecado de los hombres. Es Dios, hermanos. Es Dios. Algunas veces no sabemos la gravedad que contiene el pecado. Ni idea de lo que somos capaces de llegar a hacer o decir. Y fue la intervención de Dios aquí cuando descendió y quiso confundir la lengua para esparcirlo en su plan, porque era su plan desde el principio y Él iba a llevar a cabo su plan. No el plan de los hombres. Así que si tú tienes un plan que está fuera de la voluntad de Dios, no llegarás muy lejos. Amén. La intervención de Dios fue aquí, que hizo que se llevara a cabo su voluntad y Él esparció a los hombres sobre la faz de toda la tierra. Pero los hombres seguían resistiéndose a su voluntad. Los hombres hoy se resisten a recibir su evangelio.
Hoy se siguen rebelando contra el Dios del cielo. Los hombres permanecen en su estado de rebeldía debido al pecado. Recuerdo la pandemia que oíamos lo del nuevo orden mundial y creo que todavía está en plan de lo que los hombres quieren llevar a cabo. Una sola religión, un solo templo, un solo habla. Eso es lo que quieren los hombres. Los hombres quieren hoy lo mismo que quisieron en aquel tiempo. Desafiar al Dios vivo y eterno. Lo mismo. El hombre sigue en sus treces. El hombre sigue en sus planes. Pero Dios finalmente llevará a cabo el suyo e impondrá su plena voluntad. Nuestro Dios, como decía el pastor Paco, nuestro Dios triunfa, nuestro Dios vence. Y es allí en Apocalipsis 4 el triunfo de nuestro Dios, el triunfo de su pueblo. ¡Aleluya! La iglesia está puesta en el mismo frente del infierno, hermanos. La iglesia no está puesta en un jardín de flores. La iglesia está puesta al borde del infierno, hermanos. Y estamos batallando contra huestes espirituales de maldad. Esto no es cualquier cosa. Cuidado. Cuidado. Pero al igual que con Sem, su nieto Abraham, Dios tiene un remanente, Dios tiene un plan eterno, hermanos, que todos conocemos. Un plan eterno e infalible, porque Dios sigue llamando y salvando almas de todos los rincones de la tierra. Y Dios la está llevando al único punto de encuentro donde Él puede y debe de ser adorado, y es por medio de su Hijo Jesucristo. Y su obra de perdón y reconciliación por medio de la cruz. Hermanos, que quede esto bien claro hoy, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. No está Marduk, no están las torres, no están los grandes imperios. Es el dominio y el poder y la autoridad de Cristo lo que realmente vence a los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Y quiero concluir. Hermanos y hermanas, ninguna obra humana, ninguna torre, ningún camino o puerta realizada por los hombres les va a dar entrada a los cielos. Nada. La Biblia declara que únicamente es la obra de Jesucristo. Él es la escalera de Jacob, por donde los ángeles ascienden y descienden a los cielos. Él es el único camino al Padre. Él es la puerta, dice el Señor, de entrada a la gracia de Dios. Él es el Señor Jesucristo, el Salvador de los hombres. Él es el Señor y su vigencia sigue activa. Lo vuelvo a repetir, no ha existido ni existirá hombres pecadores, ninguna otra forma, ni ninguna manera, ni ninguna religión, ni ninguna filosofía para llegar a Dios, sino que por medio de la única y gloriosa obra de Jesucristo en la cruz. Ese es el idioma que habla la iglesia de Dios. El idioma, el lenguaje de la cruz. El lenguaje que habla de la sangre de Cristo, más preciosa que la de Abel, más justa que la de Abel. La sola fe, la sola confianza en el Señor Jesucristo es lo único, y óyeme bien, que garantiza a cualquier persona, por muy pecador que sea, la entrada a los cielos. Ahora bien, y termino, una vez en Cristo, la soberbia será absorbida por la humildad, la arrogancia por la mansedumbre, la fornicación por la pureza, el adulterio por la lealtad, la contienda por la paz, la embriaguez
por el control del espíritu, el odio por el amor, la envidia por el amor al prójimo y la idolatría del corazón de adorarse a uno mismo por la única búsqueda constante y de la sola y única gracia, gloria de Dios. Babel sigue siendo resistida y derribada por Dios aún en nuestros días. En Babel Dios confundió el lenguaje de los hombres, es verdad. Pero a partir de Pentecostés, todas las lenguas y todas las naciones hablarían un mismo lenguaje, como dije antes. El idioma de la cruz, el idioma del perdón y la reconciliación con Dios solo por medio de Jesucristo. Hechos 2, 6 al 11. Y si estos hombres de Babel, como hoy, se quieren hacer de un gran nombre, no existe otro medio, ni obra alguna que la del Señor Jesucristo, ni existe otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien haya salvación, sino solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No persistas en tus pecados. Si se ha levantado un figural en tu vida, si Babel domina tu corazón, ríndete a Jesús. Ríndete hoy al Señor Jesucristo. No persistas. No persistas en tu pecado. Porque las puertas de la gracia aún siguen abiertas. Óyeme bien. Que Dios te bendiga. Amén.